Vamos a estar meditando en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 de los versículos del 6 al 40. Vamos a ir parte por parte, a medida que vamos desglosando el texto, lo vamos a ir leyendo. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tiene un propósito. Y este propósito es claro: mostrar cómo Jesucristo resucitado sigue obrando en el mundo a través de su Espíritu, edificando y expandiendo su iglesia, cumpliendo el mandato de ser testigos, como lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 16, que es el que vamos a estar estudiando, Pablo está en su segundo viaje misionero. Luego del concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, la iglesia ha afirmado con claridad que la salvación es solo mediante la fe. Pero la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, y no mediante las obras de la ley. Con esa convicción, Pablo y Silas fortalecen a las iglesias y lo notamos en los primeros 5 versículos del capítulo 16. Y así continúan llevando el evangelio, enfrentando desafío tras desafío y siendo guiados poderosamente por el Espíritu del Señor. Ahora, una pregunta para todos los que estamos acá. ¿Cuántos tienen metas y planes en sus vidas? Yo creo que todos. Pero ¿sabías algo? Que hay momentos en los que Dios interrumpe nuestros planes para ejecutar los suyos. Y creo que aquí hemos vivido mucho de eso. En el texto de hoy vemos cómo Pablo tenía en mente recorrer Asia predicando el evangelio, pero el Espíritu Santo le cerró las puertas. ¿Cómo es eso? Pastor, eso es imposible. El Espíritu Santo quiere que se predique el evangelio en todo lugar, en todo tiempo. Sí, pero no era el lugar por el momento, ni era el tiempo en ese momento. Y es aquí donde veremos cómo Dios, en su plan perfecto, avanza su obra a pesar de los obstáculos, a pesar de las puertas cerradas y a pesar de la oposición. Por lo tanto, preciosa iglesia, quiero en esta mañana animarte, pero también desafiarte con este sermón, porque el evangelio de Cristo transforma vidas y aunque seguirle te cueste sufrimiento y oposición, no te rindas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Hoy veremos cómo Dios avanza su misión en 4 escenas que van a revelar o revelan su poder y propósito. La primera, su guía. En segundo, abre los corazones. Tercero, es triunfador. Y cuarto, salva y libera. Comencemos con la primera, la guía del Espíritu. Por lo tanto, me acompañan a los versículos del 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Fíjese cómo inicia el texto. Fueron impedidos por el Espíritu de hablar la palabra en ese lugar, en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Y qué está pasando acá? ¿Por qué hace eso? Ya lo vamos a ver. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Dios guía. Es lo que acabamos de leer. Uno de los mayores errores que podemos cometer como creyentes es pensar que cuando las cosas no salen como esperamos, asumimos, murmuramos que Dios no está actuando.
nos ha olvidado, estamos abandonados. Pero en estos versículos vemos exactamente lo contrario. Dios está profundamente involucrado en cerrar puertas, tanto como abrirlas y abrir caminos. Pablo y su equipo intentaron ir a Asia, es lo que leemos en el primer versículo, y luego intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los impidió, versículos 6 y 7. ¿Por qué? No era por un pecado, ni por falta de visión, ni mucho menos por falta de obediencia. Era porque Dios tenía un plan mejor y un momento perfecto. La guía del Espíritu Santo, mi familia, aquí es soberana. No está pretendiendo dar una sugerencia, es simplemente la dirección divina. Si vemos bien, Dios no estaba reaccionando, sino que Él está gobernando, continúa gobernando. Ahora, en términos bíblicos, esto es una demostración clara de la soberanía y la providencia de Dios. Él dirige los pasos de sus siervos según el consejo de su voluntad, como dice Efesios 1. Incluso, hermanos, cuando no les da todos los detalles, incluso ahí, porque Él no está obligado a hacerlo. Iglesia, a veces la mayor demostración de fe no es avanzar, sino esperar la dirección de Dios. El problema es que nosotros, humanamente, nuestra naturaleza, vieja naturaleza, queremos ir siempre adelante de Dios, sorprenderlo a Él con nuestros planes. Y es su plan el que se va a cumplir. Debemos confiar en su mover y cómo Él hace las cosas. Él es perfecto. Ese es el problema que tenemos, que queremos nosotros introducir las manos donde Dios ya las tiene. Yo le decía a un joven esta semana o la antepasada, ¿de qué te afliges? Es que Dios no me da esposa. ¿De qué te preocupas si Dios ya conoce hasta tus nietos? Dios controla todo. Luego, en una visión nocturna, Pablo ve un varón macedonio pidiéndole ayuda. Este llamado no solo fue una estrategia, fue una obra de Dios mismo. Es el cumplimiento progresivo del mandato de Cristo. Y seréis mis testigos hasta lo último en la tierra. Hechos 1. Ahora, iglesia, es impactante el orden y la voluntad del Señor. ¿Se puede imaginar los 500, 400 personas que estamos aquí haciendo nuestra propia voluntad? Por eso es que Dios hace su voluntad buena sobre nosotros. Por eso es que es impactante el orden y cómo Dios lleva las cosas. Que Filipos, a donde Dios los estaba enviando, que era una región de Samaria, del lugar donde los estaba enviando, Filipos sería la puerta, fíjense bien, de entrada del evangelio a Europa. Lo que parecía un retraso era en realidad una expansión planeada por el Rey soberano. Si Dios te tiene esperando, esa espera es parte de su soberano, perfecto plan de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, el cambio que hace Dios, los envía a Filipo porque ahí era la puerta para que se expandiera el evangelio en toda Europa. Claro, Pablo y Silas no lo sabían, pero se estaban dejando guiar por Dios, confiaban en Dios. Dios no necesita que lo entendamos para que lo obedezcamos. El Espíritu no guía a donde tú prefieres, a donde tú quieres, guía a donde Dios quiere glorificarse. Deseo hacerte otra pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir la guía de Dios, incluso cuando interrumpe tus planes y cambia tu ruta? No es fácil.
No creo que sea fácil dar una respuesta así. Pero si conoces a Dios, si conoces al Señor, es más fácil la respuesta. Quizás en este momento no lo notes y veas, y quizás has pensado que no está pasando nada, que no haces y que tú no estás haciendo nada. Pero llegará un momento en tu vida que será evidente esta situación. Pero la guía de Dios no se limita a lugares, también alcanza, hermanos, los corazones. Y ahí donde vemos ya muchas señales de la voluntad de Dios. Y el primer fruto de esta dirección soberana será una mujer. No en un templo, sino que será junto a un río. Y quiero que me acompañen a los versículos 11 al 15. Dice: así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. El Dios que abre corazones. Después de ser guiados por el Espíritu, Pablo y sus compañeros llegan a Filipos, una ciudad romana orgullosa de su estatus, pero era una estrategia de Dios. La ubicación de ese lugar también era estratégica, pero espiritualmente este lugar estaba literalmente muerto y seco. No había sinagoga, pero Dios había preparado un encuentro. En lugar de un templo había un río. Oiga, los está sacando de la voluntad donde querían ir, a Asia. Reciben una visión y los lleva a un río por una mujer. Y junto a ese río un grupo se reunía supuestamente a orar. Este escenario no era improvisado. Hermanos, recuerden que Dios prepara tanto el mensajero como al oyente. Y entre esas mujeres estaba Lidia. Ella era comerciante, como dice el texto, de púrpura, una mujer influyente. Posiblemente era una mujer adinerada, pero tenía un temor de Dios como prosélita. Pero aún, ojo, no conocía a Cristo. Por eso Pablo predicó y el Señor abrió su corazón, como lo dice el versículo 14. Esta mujer se convierte, conoce ahí mismo al Señor, y este es uno de los versículos más contundentes en cuanto a la doctrina de la regeneración. No fue Lidia quien se abrió a Dios, fue Dios quien abrió su corazón a la palabra. Esta obra es realizada exclusivamente por el Señor. El evangelio fue predicado externamente, pero el Espíritu Santo obró internamente, transformando su entendimiento de la mujer, transformando sus afectos, transformando su voluntad. Lidia creyó, fue bautizada, y no solo ella, sino que toda su casa fue alcanzada. ¡Qué poderoso! ¡Qué gracia y misericordia! Su conversión no solo fue personal, sino que también fue comunitaria. Así obra Dios, abre un corazón y luego abre un hogar. ¿Se acuerda tu conversión cuando solo tú te habías convertido? Y luego tu mamá, luego tu papá, luego tu abuelo, luego toda tu familia. Y ahora está toda tu familia acá, ¿te recuerdas? Amén. Así es Dios. Ahora te pregunto, ¿estás confiando en la capacidad de Dios para salvar o estás dependiendo de tus propios esfuerzos para cambiar a otros? Fíjate que yo tengo un grupo de amigos. Uno se ha convertido. Uno dice ser cristiano, pero yo todavía tengo mis dudas.
y hablan y dicen, y yo hasta me frustro. Yo quisiera abrirles el corazón y meterles la palabra y sembrarle y después coserle y después tirarle y que sigan al Señor. Uno quisiera y se frustra. Pero debo de confiar en el Señor, que la salvación es ¿de quién? Del Señor. Entonces caemos en esto de depender de nuestros propios esfuerzos, de tratar de transformar a otros. Queremos tomar el rol del Espíritu Santo. Ahora quizás tengas un familiar, como lo digo, un amigo que no sea creyente, compañeros de trabajo, etcétera, y has intentado cambiar su forma de vivir, actuar y pensar, y no pasa nada. Ahora, continúa predicándole. Aún en medio de sus vanos argumentos, continúa proclamándole. No pare, sé intencional. Es el Espíritu del Señor quien hace la obra. Pero donde abre corazones, porque abrió el corazón de toda una familia y de Lidia, fue el Espíritu Santo. No fue Pablo, ni fueron los intentos de ellos, fue Dios mismo. Pero donde Dios está obrando, donde Dios abre corazones, el enemigo se levanta, el enemigo se agita. Y en Filipos, la próxima escena no será junto a un río, será frente a los gritos de un demonio y la oposición tan fuerte que vamos a ver. Vamos a los versículos del 16 al 24. Acompáñame, por favor. Del 16 al 24. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. El Dios que triunfa en la oposición. Cuando el evangelio toca las estructuras del pecado, la oposición no tarda en llegar. Pablo y Silas y los demás iban al lugar de oración. Ellos iban gozosos a orar. Pero en el camino les sale una joven. Pero esta joven es esclava y oprimida espiritualmente por un espíritu de adivinación, o sea, un demonio. Y por muchos días, dice el texto, les gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¿Era verdad o era mentira esto que estaba gritando esta mujer? No era verdad. Claro que sí. Las palabras de esta muchacha eran formalmente correctas según el versículo. Pablo y Silas eran siervos de Dios y sí proclamaban el camino de salvación. Claro que sí. Pero el origen y el propósito de ese mensaje eran los problemáticos. La muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación. Era el enemigo el que hablaba a través de ella. Aunque las palabras fueran ciertas, procedían de una fuente totalmente maligna. Pablo no iba a permitir que el evangelio se asociara con el reino de las tinieblas. No, jamás. Este era un ataque. ¿Cuál era el ataque? Confundir. ¿Se da cuenta cómo es la estrategia satánica?
que trata de confundir al creyente, creyendo que aquello que supuestamente es bueno es malo, lo vuelve malo, y aquello que es malo realmente dice que es bueno. Satanás es astuto. No siempre ataca con mentiras evidentes. Nunca va a venir a ti con mentiras obvias. Él mezcla la verdad con error para confundir o desacreditar. Y qué tremendo es que cristianos, supuestamente cristianos, confían en estas cosas. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿es malo que me lean la mano? Dios mío, es que mire, todo lo que me ha dicho la tonchita me sale, fíjese. Andan buscando señales, andan buscando manifestaciones. Satanás va a confundir. Eso es pecado. O eres cristiano o no eres cristiano. Confías en Dios o no confías en Dios. En un contexto pagano y supersticioso como Filipos, la expresión que decía esta mujer endemoniada, Dios Altísimo, el Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo, podía haber sido o podía ser entendida de muchas maneras. Para los gentiles podría referirse a Zeus o a algún dios supremo del panteón griego. O sea, ¿se da cuenta cómo está mezclando las cosas el diablo? ¿Cómo los está confundiendo? Ay, él te está hablando de Zeus. El testimonio de esta muchacha podía causar confusión, no claridad. Si Pablo permitía que esa joven apoyara su ministerio, el pueblo podría pensar que el mensaje del apóstol Pablo y el poder demoníaco de la muchacha estaban en algún modo aliados y relacionados. Eso hubiera contaminado el testimonio puro del evangelio y de nuestro Señor. Estaba en juego el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto nos dice de que eso no solo fue una vez, sino que por muchos días. Imagínense, hostigando. Pablo andaba predicando: estos son los hombres del Dios, esto es el demonio. No era un simple comentario, sino un acto de gritería que interrumpía y desviaba la atención del mensaje apostólico. Ese era también parte del objetivo. Así que Pablo, conocemos el carácter de Pablo, ¿verdad? No era suavecito Pablo, se lo puede imaginar molesto. Te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella ya. Y sale. Y es libre esa mujer. Pero los hombres que explotaban el sufrimiento de esta muchacha y el tormento de ella no vieron un milagro. ¿Qué vieron? Pérdida económica. ¿Qué observamos acá, hermanos? Que cuando el evangelio es auténtico, no solo consuela al quebrantado, también amenaza el sistema. Cuando fue libre por el poder del nombre de Jesús, los hombres que ganaban dinero con su esclavitud se enfurecieron, se molestaron, se enojaron. ¿Por qué? Porque ya no podían seguir usando su dolor como negocio. Entonces, cuando leemos los versículos 20 al 21, los acusadores llevan al apóstol Pablo y a Silas ante los magistrados, y estos le dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, aquí el texto muestra una táctica que sigue vigente. ¿Cuál? Cuando no hay verdad, se recurre a la distorsión y al prejuicio. Obvio. Ahora, no mencionaron la liberación de la joven, sino que acusan a los siervos de Dios de ser agitadores. La ironía es que los verdaderos perturbadores no era Pablo ni Silas, sino que los que manipulaban la vida de la muchacha por el dinero. Ellos eran los verdaderos agitadores. Entonces, esta escena, hermanos, revela una confrontación entre el reino de Dios y el sistema caído del mundo gobernado por las tinieblas. El evangelio denuncia y el mundo reacciona con furia. No se quede estancado, va a reaccionar. Luego vemos una escena que causa tristeza, el versículo 22, y dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Esta reacción no es justa.
el pueblo, fíjese bien, estos hombres ganaban dinero. ¿Y ese dinero de quién venía? Del pueblo. Entonces el pueblo se agolpa. O sea que Satanás, por medio de ese espíritu de adivinación, los tenía esclavizados al pueblo. Ya no hay nadie que nos diga lo que queremos oír. Ya no hay nadie que nos diga qué es lo que queremos escuchar, qué queremos hacer. Entonces los magistrados ceden a la presión y proceden a humillar y castigar públicamente a Pablo y a Silas. Fueron despojados de su dignidad, fueron despojados de sus derechos, fueron despojados de sus ropas. Qué humillante, los desnudaron. Y esto no fue una simple golpiza, hermanos. En el mundo romano, el azote con varas era brutal, cruel y letal. Pablo más tarde lo menciona como parte de sufrimiento por causa de la verdad, por causa de Cristo en 2 de Corintios 11. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Totalmente diferente a los supuestos apóstoles de hoy en día. Aquí vemos claramente lo que para muchos será la vida cristiana. El sufrimiento, iglesia, el sufrimiento no es algo sin propósito. ¿Estás tú en sufrimiento? ¿Estás tú pasando los peores momentos de tu vida? No es algo sin propósito, es una herramienta. Escucha bien, es una herramienta en las manos de Dios para mostrar el valor supremo de Cristo cuando somos formados a su imagen. Inmediatamente, entonces, dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, no poco, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí se acentúa la injusticia terrenal. Qué injusto. Sí, pero justo para Dios, porque Él tenía un plan. Ahora bien, humanamente, azote sin juicio, sí, cárcel sin defensa y una orden severa que los guardasen con seguridad. O sea, como que si fueran los peores de los criminales más peligrosos. Así los trataron al apóstol y al siervo de Silas. Entonces, hermanos, queridos hermanos, debemos de tener claro que el mundo no sabe cómo tratar a los fieles del evangelio. El mundo jamás te va a tratar bien como cristiano. Siempre te van a ver y me van a ver como una amenaza a su sistema, a sus creencias, a su manera de divertirse, a su forma de actuar. Este tipo de sufrimiento por causa de Cristo no es nuevo. Se ha dado a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Bueno, el mismo Señor fue juzgado sin justicia, azotado sin razón y crucificado sin culpa. Pablo y Silas entonces participan del rechazo que Cristo mismo experimentó, mostrando así lo que Pedro más tarde decía en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois exactamente. Y no solo eso, sino que los ponen en las condiciones más humillantes e inhumanas. Mira el versículo 24, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Se dan cuenta? No fue suficiente con el encierro. El carcelero los encierra en el lugar más oscuro, en el lugar más profundo, sin aire, sin luz, sin comodidad. Y como si eso no bastara, les sujeta los pies en el cepo, que era un instrumento de tortura que no solo inmovilizaba, sino que causaba un dolor constante. Estaban impregnados en la tierra o en un lugar, una superficie, y los apresaba acá, no tenían movimiento, pero estos eran puestos en los pies. Imagínate cómo estaban, no tenían movimiento. Y habían unos cepos que estaban en la tierra grande con una cadena sujeta al cuello, que ellos no podían moverse. Así permanecían por horas, por días. Estos estaban sufriendo por el evangelio.
No solo muestra este texto una crueldad física, sino también la deshumanización que puede sufrir un cristiano y un siervo de Dios por ser fiel a Dios. Amén. Amén. Ay, pastor, pero yo no quiero pasar eso. Estoy tranquilo en mi casa con aire acondicionado y todo. Ya sé por dónde va, pero tranquilo. No, hermanos. Ser cristiano es de pagar un precio también. Pero ahí, incluso en el lugar más profundo, en el calabozo más oscuro, el poder de Dios no está limitado. Porque mientras el mundo quiere silenciar la verdad, Dios está preparando el escenario para una obra de gracia. Esto nos llama a reflexionar. ¿Estás preparado para seguir a Cristo? Incluso si eso significa ser incomprendido, rechazado o herido por causa de la verdad. Oye, siempre habrá un supuesto amigo, una supuesta amiga que te diga o que te dice cuánto te ama, pero al presentarle la verdad puede ser tu mayor torturador. Quienes le dirá probablemente a los demás que eres evangélico, loco, aleluya, legalista, tonto, sobado, no sé. Y te van a rechazar. Harán chistes de ti, harán memes de ti, harán stickers de ti. Herirán tu corazón por la razón más grande, el nombre de Jesús. Te van a meter en el calabozo más oscuro de la marginación y soledad, pero no importa, porque aún eso Dios usará para que algunos de ellos crean. Y es ahí, en ese lugar de oscuridad, dolor e injusticia, donde Dios mostrará que ni la cárcel, ni las cadenas, ni los cepos, ni el sufrimiento puede detener el poder del evangelio, y lo que viene nadie lo esperaba. ¿Qué viene? Vamos a los versículos 25 al 40. Como a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Creyeron que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomó en aquella misma hora de la noche, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios por todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo le dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlo les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. A esta altura del pasaje, Pablo y Silas han sido azotados, humillados públicamente y echados en el calabozo más profundo. ¿Sería razonable pensar, sí, que se sienten abandonados? Sí. ¿Sería razonable pensar que ellos creen que se sienten derrotados? Sí.
Probablemente hasta sin fuerzas están, pero la respuesta es otra. ¿Cuál es la actitud de ellos? Adoran. Así que, hermanos, observamos algo aparentemente ilógico. En medio del sufrimiento, en medio del dolor y el abandono, la alabanza a Dios surge en medio de ese dolor y crisis. El versículo 25 nos dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, ¿qué hombre en ese momento puede estar adorando, alabando a Dios? Sí, ellos y muchos otros cristianos. Este versículo es un monumento al poder de la fe en medio del sufrimiento. No se quejan, no murmuran, no piden venganza. ¿Qué hacen? Adoran, elevan himnos. Y lo hacen a medianoche, en el momento más oscuro, cuando no hay nadie, solo frío. Ni siquiera ellos pueden verse cara a cara de la oscuridad tan densa que hay. Solo ellos y la alabanza. Esa alabanza que brota de sus corazones. Pero en medio de todo eso, Dios no está ausente. Esta adoración, hermanos, no es emocionalismo, es pura teología encarnada. Pablo y Silas entienden que su dolor no contradice la bondad de Dios. ¿Escuchó, mi familia? No contradice la bondad de nuestro Señor, sino que lo que hace es revelarlo. En su adoración proclaman que Dios sigue siendo digno, incluso cuando la carne sufre, incluso cuando ellos están sufriendo abandono. Nadie por ellos supuestamente. Entonces ocurre algo inesperado. Un terremoto sacude la prisión hasta los cimientos. ¿Qué sucede en ese terremoto? Las puertas se abren, los cepos también se abren, las cadenas caen. Es algo sobrenatural, algo poderoso. Es la mejor y gran oportunidad entonces de salir. ¿Qué hubiera hecho el salvadoreño? Ay, papá, esta es la oportunidad, señores. Conociéndolos, pero en lugar de huir, Pablo y Silas permanecen ahí. Porque no están buscando simplemente la libertad física, sino algo más profundo, algo más poderoso. Están esperando que Dios obre. Y este es el problema nuestro, que nosotros nos queremos adelantar a los tiempos de Dios. Queremos nosotros obrar y dejar a Dios a un lado. Ellos entonces están conscientes de que ese terremoto no es casualidad, sino una intervención soberana. Dios no solo quiere liberar sus cuerpos, también quiere salvar almas. Por lo tanto, en medio del caos, hay una aflicción de un hombre, el carcelero, desesperado al ver que todo estaba abierto, que las puertas y todos los cepos abiertos, está dispuesto a suicidarse, a quitarse la vida. Pero Pablo, al ver la intención de él de quererse matar, interviene con urgencia. En el versículo 28 dice: no te hagas daño. Todos estamos aquí, mira, aquí están todos. Esta gracia inesperada quebranta el corazón endurecido del carcelero y lo lleva a postrarse ante Pablo y le pregunta, una pregunta pesada, teológica: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por lo tanto, aquí Pablo responde con la declaración más clara y directa del Evangelio. El versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué poderosa declaración. Ahora, pero detengámonos un momento, porque esta no es una frase dicha de manera simple o espontánea o al azar. Aquí está el corazón mismo del Evangelio. Pablo está proclamando la doctrina bíblica de la justificación por la fe. No hay rituales, si usted se fija, no hay rituales, no hay esfuerzos humanos, no hay obra humana, solo fe en Jesucristo.
El único que pagó por nuestros pecados en la cruz. Amén, iglesia. El único. Esto nos recuerda lo que dice Romanos 3, 24 al 26, que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Hechos 4:12 afirma que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Lo que Pablo predica al carcelero es exactamente esto: cree en la vida perfecta, en la muerte sustitutiva y en la resurrección victoriosa de Jesucristo. Esa es la esencia del evangelio, que salva al pecador. Luego Pablo y Silas comparten el evangelio. ¿Con quién? Con toda la familia del carcelero. ¡Qué poderoso, Señor! O sea, que lo sacó el carcelero, se lo llevó para la casa, mostrando cómo el poder del evangelio no solo transforma individuos, sino familias enteras. Mira aquí cuántas familias enteras hay por el poder del evangelio, y todavía falta más de tu familia. Ellos creyeron, fueron bautizados, y el resultado inmediato, ¿cuál fue? Fue el gozo. Donde había desesperación en un hombre, ahora hay celebración, porque donde el evangelio llega, la salvación trae gozo, alegría auténtica. Hermanos, ahora bien, notemos algo importante y curioso del relato. Después de atenderlos y celebrar esta salvación en su casa y habérselos llevado para su casa, parece que el carcelero vuelve a llevar a Pablo y a Silas al calabozo. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué haría esto? El texto no lo dice explícitamente, pero la lógica histórica y cultural sugiere que el carcelero había arriesgado su vida si los prisioneros no eran, hubiera arriesgado su vida si los prisioneros no fueran encontrados en la cárcel al día siguiente. Esto muestra la integridad y la confianza de Pablo y Silas en la soberanía de Dios. Otra vez, ¿qué hubiera hecho el salvadoreño al ver que estaba afuera? Hoy estamos afuera, Chepe. Vámonos, Pablito. No, vámonos otra vez. Pablo es íntegro ante los ojos de Dios y se somete a la soberanía de Él. Ellos podrían haberse quedado fuera, como lo repito, huyendo y aprovechando esa gran oportunidad, pero no lo hacen. Prefieren esperar en la cárcel, confiando plenamente en que Dios obrará la liberación completa en su tiempo y también en su forma, como Dios lo sabe hacer. Y aquí vemos algo poderoso y práctico. Pablo y Silas, y nosotros como creyentes también, no necesitamos recurrir a la astucia humana o manipular las circunstancias para cumplir los propósitos divinos. Ellos descansan. Ellos estaban descansando en la soberanía de Dios y dejan que Él actúe. Y finalmente llega el momento de la vindicación pública. Los magistrados que antes condenaron injustamente ahora quieren liberar silenciosamente a Pablo y Silas, pues eran romanos. Pero Pablo exige que reconozcan públicamente el error cometido. Y miren, aquí no era una cuestión de orgullo de Pablo, porque parece así, sino que él tenía un objetivo. ¿Cuál? Proteger el testimonio de la naciente iglesia en Filipos. Pablo no defiende su dignidad personal para nada, sino la dignidad del evangelio mismo. Así Dios muestra, hermanos, que salva, libera y también vindica a sus hijos, a sus siervos. ¿Sabe? La cárcel no fue el final, sino el altar desde donde Dios proclamó su poder salvador. Recordemos, porque el evangelio de Cristo transforma vidas, y aunque seguirle te cueste sufrimiento y oposición, no te rindas. Ahora bien, ¿qué debo hacer a partir de esta tarde, esta mañana? Confía plenamente en la guía soberana de Dios. Pablo no entendía por qué Dios lo llevó a la cárcel, pero confió. ¿Estás dispuesto tú a confiar en Dios aunque no entiendas todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento en tu vida? Quizás ahora estás pasando por situaciones difíciles
o que no tienen sentido ante tus ojos. Dice, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué me está pasando eso? Recuerda, Dios sigue siendo soberano y su plan sigue siendo bueno para nosotros. Amén. Si Dios tiene el poder sobre las tinieblas, como lo que pasó con la niña con el espíritu de adivinación, ¿cómo Dios no tendrá el poder de librarte de tus aflicciones? ¿Qué más? Sé testimonio fiel en medio del sufrimiento. No seas arrogante. Es que eso ya lo sé. No, es que esto ya lo sabía. Está bien. No, hermano. Sé testimonio fiel en medio de la crisis. Pablo y Silas cantaron en prisión y anunciaron el evangelio, tanto en la cárcel como cuando estaban en libertad. ¿Te acuerdas? Ellos no sabían que iban a ser presos allá en el río. Su testimonio y su predicación fueron clave para que otros conocieran al Señor. ¿Qué ven los demás cuando tú sufres? ¿Quejas o alabanza? Conmiseración, pobrecito yo, o fe. No, va a dar bien el tono, o fe. Recuerda, tu dolor puede ser el escenario donde Dios muestre su gloria y salve a otros. Sé fiel. El mundo necesita un evangelio que brille en la tormenta también, no solo cuando las cosas van bien. Iglesia, esta historia también debe confrontarnos hoy como iglesia. ¿Has creído realmente en el Señor Jesucristo? ¿Has nacido de nuevo? No solo intelectualmente, sino confiando plenamente en Él como tu único Salvador y Señor. ¿Es tu vida conforme a lo que has creído? ¿Hay frutos en ti que te has arrepentido? ¿O juegas al evangelio, a la iglesia de los domingos, y crees que porque sirves eres cristiano, pero tu vida da y es muy diferente a lo que dice la Biblia? Hermanos, tal vez como Pablo, sientes que Dios te está cerrando puertas, que te impide hacer lo que tú deseas, o que las normas o reglas de tus padres, hablando a los jóvenes en este momento, y aún a nosotros, son obstáculos para los que tú quieres ahora en este momento. Quizás estás siendo tentado o tentada en entrar a una relación con alguien que no ama a Cristo, que no es cristiano, pensando que eso no va a dañar tu fe ni te va a descarriar. ¿Crees tú que eres sabio en tu propia opinión? No, a mí no me va a pasar. Lo estoy evangelizando, pastor. Pero mira lo que enseña este pasaje, lo que acabamos de estudiar. El Espíritu de Dios no guía donde tú prefieras, guía donde Él quiere glorificarse. Así como Dios impidió a Pablo ir donde quería, hoy Dios quiere impedirte que tú tomes un camino que terminarás apartado de Él. Aunque ahora eso te cause lucha, te cause dolor o parezca que tus planes se frustran, confía, Dios cierra puertas para cuidar tu corazón y abrir mejores caminos para ti. No pongas tu corazón en un yugo desigual, confía en la guía de tu buen pastor, hermanos, amén. Y a todos los que nos acompañan por primera vez, quizás piensas que estás aquí por casualidad. No, hermano. Dios ha orquestado todo un movimiento alrededor de tu vida para que vengas y para que creas en Él. No es una casualidad. Quizás eres como el carcelero que Dios ha preparado todo, incluso este momento, para confrontarte con tu necesidad de Cristo. Como el carcelero, hoy puedes pasar de la desesperación y tristeza al gozo, de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo, de la perdición a la salvación. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Solo Él puede perdonarte y darte propósito real en tu vida. Hace muchos años, una persona se me acercó. Yo me congregaba en otra iglesia. Se me acercó, para pedirme que orara por una joven que estaba en estado de coma en la unidad de cuidados intensivos, en UCI. Esta joven de apenas 16 años había intentado quitarse la vida después de enterarse que estaba embarazada
acá en El Salvador, en un país extraño para ella, lejos de su familia que vivía en Estados Unidos. Ella era gringa, ¿verdad? Como le dicen. Ahora, desesperada y sin esperanza, ella tomó una decisión. Bebió una mezcla letal de pegamento para zapatos y un disolvente químico llamado Ciner. Su cuerpo estaba agonizando lentamente y el bebé había muerto en su vientre. Recuerdo que algunos hermanos que estaban en ese momento me dijeron, cuando esta persona se nos acercó a decirnos que fuéramos a orar, nos dicen: ¿pero para qué vamos a ir? Está casi muerta. Y además nadie va a poder entrar a verle en la UCI. Pero sentí una profunda convicción en mi corazón que yo debería ir, fíjese. Si Dios quería, las puertas se iban a abrir. Pues agarramos, convencí a mi amigo y nos fuimos para la UCI, al Seguro Social. Contra toda lógica humana, Dios abrió, fíjese, cada puerta. Nadie nos detuvo, ni los guardias, ni las enfermeras, ni los médicos. Pasábamos enfrente y nos quedamos hasta extrañados. Simplemente íbamos avanzando paso a paso hacia ella. Al entrar en la UCI, vimos a esta joven móvil en su cama, conectada a varias máquinas. Empecé a hablarle suavemente al oído y comencé a predicarle la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Durante casi 20 minutos proclamé claramente el Evangelio, que Cristo había muerto por sus pecados, que solo Él podía perdonarle y salvarla eternamente. Me aparté y cuando ya nos íbamos, regresé, tomé valor nuevamente y volví nuevamente a su oído y le hice la pregunta más importante de su vida: ¿crees en Jesús como tu Señor y único Salvador? Si has escuchado y has creído, mueve tu dedo hacia arriba. El silencio intenso hasta que lentamente su dedo comenzó a moverse hacia arriba. Y comenzaron a salirle lágrimas de los lados de sus mejillas. En ese instante fuimos sacados rápidamente del cuarto por el personal médico, quienes, sorprendidos, nos preguntaron qué habíamos hecho, porque ahora había esperanza de que se recuperara, aunque debían de sacar inmediatamente al bebé muerto en su vientre. Salimos del hospital profundamente emocionados, contentos con mi amigo, sabiendo que Dios había hecho un milagro mucho más grande. ¿Cuál era ese milagro más grande? Aún mucho mayor que la sanidad física. Había salvado su alma. 3 días después recibí la noticia que la joven había fallecido, pero sabía que ella ahora estaba eternamente segura en Cristo. Hermanos, esta historia no es solo de aquella joven en la oscuridad y su pronta muerte en la UCI, ni del carcelero de Filipos. También es para ti. Dios sigue transformando vidas. Él va a continuar transformándote tu vida. A veces lo hace en medio de las circunstancias duras, dolorosas y aparentemente injustas. Pero juntamente ahí es donde se revela su misericordia y gracia soberana. Hoy tienes que responder. ¿Estás dispuesto a creer verdaderamente en Cristo, sabiendo que puede costarte todo? ¿Estás dispuesto a confiar en su soberanía, incluso en medio de la oposición, del dolor y de las preguntas sin respuesta que le has formulado tú mismo al Señor y no escuchas respuestas? ¿Estás dispuesto a predicar, a proclamar el Evangelio, aunque el precio sea el desprecio, la oscuridad y el abandono de la gente, de tus amigos, de tu familia, si es posible, por anunciar el Evangelio? Recuerda bien esto: el Espíritu guía, el demonio va a gritar, la tierra probablemente tiemble, pero Dios sigue salvando almas. El Evangelio no puede parar, el Evangelio es imparable. No importa lo difícil que sea tu situación ahora mismo, no importa cuántas cadenas te hayan colocado, en Cristo hay salvación, hay esperanza, hay gozo auténtico, un gozo que no te lo puede dar el trabajo, una mujer, las drogas, no, ni siquiera el ministerio, es Cristo y libertad eterna. No importa
¿Cuántos te ignoren? Te menosprecien por ser cristiano. Te menosprecian porque hablas de la eternidad, hablas de Él. Solo recuerda, hermano, porque el Evangelio de Cristo transforma vidas, y aunque seguirle te cueste sufrimiento y oposición, no te rindas. Amén. Vamos ahora.